Hoy revisamos la guía de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, que explica cómo los creadores pueden proteger sus obras usando los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y a ver, el documento es increíblemente riguroso, pero la terminología jurídica utilizada para describir los derechos morales y patrimoniales crea una barrera de comprensión para el creador promedio. Es una forma muy directa de arrancar, pero sí totalmente de acuerdo. Fíjate que al leerlo, yo no siento que estemos frente a un autor novato, ni mucho menos. El texto es, digamos, exacto. Muy exacto, sí. Pero el problema real que percibo en esta sección inicial es lo que en el mundo editorial llamamos redacción defensiva, o sea, redacción preventiva. Ajá. Es como si los abogados y los especialistas escribieran para protegerse de otros abogados, para cerrar cualquier vacío legal, pero no para educar al usuario final. Exacto. Se sufre un poco de la maldición del conocimiento. Quien redacta el documento, pues asume que el lector comparte su mismo marco de referencia. Y no es así. Para nada. Vemos un uso constante de términos como prerrogativas de orden moral o la facultad exclusiva para autorizar o prohibir. Hoy sí. Imagínate, o sea, cuando un pintor, un músico o digamos un desarrollador de software se enfrenta a estas frases, no ve una herramienta de protección. Ve un obstáculo. Tal cual, su cerebro procesa esa fricción lingüística como una barrera burocrática. Se activa esta especie de síndrome del impostor institucional, donde el creador siente que el derecho de autor es un club exclusivo al que pues no pertenece. Y es como darle a un músico súper talentoso el manual de ingeniería acústica de su micrófono. Claro, cuando lo único que realmente necesita es saber cómo encender el micrófono y ponerse a cantar. Exactamente. Lo cual es un poco irónico, considerando que el objetivo principal del documento es empoderar a estos creadores. La sugerencia de fondo aquí es aplicar una especie de traducción cognitiva. Me gusta ese término. Sí, o sea, no se trata de eliminar el rigor o de borrar la palabra prerrogativa por completo, sino de crear un puente entre ese rigor legal y el modelo mental que ya tiene el creador. Mantienes el concepto intacto, pero priorizas la claridad pedagógica. Y fíjate que no tenemos que inventar el hilo negro para lograrlo. La propia Dirección Nacional de Derecho de Autor ha demostrado que sabe hacer esto maravillosamente en otros textos. Sí, en las secciones infantiles, ¿verdad? Exacto, el material de Lira y Bongo. Ahí la accesibilidad es la norma. Pero si volvemos a la guía técnica y tomamos el derecho de integridad, por ejemplo, la guía actual lo define como la facultad para oponerse a toda deformación o mutilación de la obra. Que afecte el decoro de la misma. Sí, eso. Palabras como decoro y mutilación tienen un peso histórico y legal que es innegable, pero operan en una abstracción total. Claro, eso está claramente expuesto. Me pregunto, sin embargo, si hemos considerado cómo aterrizar esa abstracción sin perder la precisión jurídica. Porque, a ver, si simplemente decimos algo como que no cambien tu obra, pues estamos abriendo un hueco legal masivo. Sí, claro, sería muy irresponsable. Totalmente, porque la modificación permitida es muy distinta a la mutilación que afecta al honor. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues mediante el anclaje situacional. O sea, después de entregar la definición técnica, el texto necesita una frase traductora inmediata. Un ejemplo práctico. Sí, algo como, en palabras sencillas, esto significa que nadie puede alterar tu canción para un comercial político que no apruebas o pintar sobre tu cuadro de una forma que afecte tu reputación. Me encanta. Así el creador pasa de intentar descifrar un diccionario legal a visualizar una amenaza tangible a su propio portafolio. Y esa mecánica de anclaje, pues, anula la ansiedad del lector por completo. El concepto aterriza porque le estás dando un vehículo narrativo. Y creo que esta misma arquitectura mental debería aplicarse a los derechos patrimoniales. Totalmente. El texto habla de prerrogativas exclusivas de explotación económica. Suena súper pesado. Es pura taxonomía burocrática. El viaje del usuario, sin embargo, es mucho más visceral. O sea, es la necesidad de pagar el alquiler con su arte. El documento debería decirlo directamente. ¿Cómo lo frasearías? Algo como, es tu derecho a vivir económicamente de tu creatividad, ya sea vendiendo copias de tu libro, alquilando tu software o permitiendo que otros usen tus fotografías a cambio de un pago. Estás iluminando la ley, no diluyéndola. Qué buen punto. Ahora bien, solucionar esta barrera del lenguaje resuelve el primer obstáculo, que es que el artista sepa qué es suyo. Ajá.
Pero aquí nos topamos con el siguiente gran bache del documento. Entender qué posees no sirve de absolutamente nada si entras en pánico en el instante en que alguien te lo roba. Exacto. Y eso nos lleva a la segunda evaluación. La explicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos carece de escenarios prácticos que ilustren cuándo y por qué un autor debería utilizarlos en su vida diaria. Esta es, quizás la falla estructural más interesante de todo el material que revisamos hoy. El documento le dedica páginas enteras, y hablo en serio, páginas, a desglosar las minucias procesales de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Sí, es bastante denso. Se esmeran en explicarle al lector si un mecanismo es autocompositivo, donde las partes deciden, o si es heterocompositivo, donde un tercero decide. Que desde la óptica del derecho puro es fascinante. Sí, pero desde la óptica de un diseñador gráfico al que le acaban de plagiar un logo, es ruido de fondo, no les sirve. Totalmente. Estamos frente a un índice estilo tabla de materias, no frente a un manual de supervivencia. Tal cual. Si yo soy un ilustrador con una crisis inmediata, saber que el arbitraje está amparado por, no sé, el artículo 116 de la Constitución no resuelve mi angustia. Solo te asusta más. Me abruma con teoría. El lector termina entendiendo cómo se ensamblan las tuercas y los tornillos de la conciliación en el Centro Fernando Inestrosa, pero no tiene ni idea de en qué momento de su carrera debe usar esa máquina. Sí. La sugerencia para esta sección es incorporar viñetas o estudios de caso breves y súper cotidianos antes de la explicación teórica de cada mecanismo. Tiene mucho sentido, pero ¿podría la evidencia respaldar una conclusión distinta si lo analizamos desde la rigurosidad? O sea, me toca ser de abogada del diablo aquí. A ver, dime. ¿Qué pasa si el lector entiende la teoría, pero no sabe cuál mecanismo elegir? O peor, ¿no corremos el riesgo de sobresimplificar un proceso que es inherentemente complejo al usar estas viñetas? Entiendo tu punto. Si reducimos un litigio de propiedad intelectual a un cuento con final feliz, el creador podría pensar que sentarse en el centro de conciliación es magia pura. ¿Cómo equilibramos eso? Pues es una preocupación súper válida, y creo que el secreto está en la selección del conflicto que presentamos en el ejemplo. No vamos a prometer magia, vamos a ilustrar eficiencia. Ok, dame un ejemplo. Tomemos el caso de la conciliación. Antes de definir qué es un mecanismo asistido por un tercero neutral y todo eso, plantamos una viñeta realista. Una fotógrafa independiente descubre que una panadería local está usando su fotografía en todos sus empaques sin permiso. El pan de cada día literal. Exacto. Ella se siente impotente. Cree que demandar le va a costar años y muchísima plata en abogados. Esa es la fricción real. Ajá. Luego le mostramos la salida. Acude a la adenda para una conciliación y logra un acuerdo rápido para recibir compensación y el crédito correspondiente, sin siquiera pisar un juzgado. Claro, al estructurarlo así, el mecanismo procesal deja de ser el protagonista de la historia para convertirse en la herramienta del protagonista. El cerebro del lector asimila el por qué antes de tener que lidiar con el cómo. Exactamente. Y esta técnica se vuelve aún más crucial cuando escalamos a mecanismos más, digamos, intimidantes, como el arbitraje. Porque, a ver, el arbitraje no es gratuito, termina en un laudo que es de obligatorio cumplimiento y suele manejar disputas económicas mucho más pesadas. Total. Para el arbitraje necesitamos un escenario de alto riesgo. Imaginemos la situación de un desarrollador de software que tiene una disputa súper compleja con una empresa tecnológica gigante sobre los derechos patrimoniales de una aplicación. Un David contra Goliat. Sí. Las posturas están congeladas. Si van a la justicia ordinaria, un juez que tal vez no sabe nada de programación podría tardar años en fallar. Pero al usar el arbitraje, un experto especializado en propiedad intelectual emite un laudo de manera ágil. Mucho más rápido. Sí, el desarrollador obtiene una resolución técnica en una fracción del tiempo. Y observa cómo ese cambio de enfoque transforma la utilidad del texto. Al leer esa viñeta, otro desarrollador dirá, oye, ese soy yo, necesito este mecanismo. Logras la empatía. Sí, superas la apatía. Sin embargo, hay una trampa escondida aquí. Podemos enseñarle a nuestra fotógrafa o a nuestro programador a sentarse a la mesa de negociación sabiendo qué mecanismo usar. Pero si llegan a esa mesa con las manos vacías, solo con su palabra, van a ser aplastados. Sí, es verdad. Y esto expone un problema grave en la arquitectura del documento.
El documento presenta el registro de obras y la resolución de disputas procesales como secciones aisladas, perdiendo la oportunidad de mostrar el registro como la principal herramienta estratégica para evitar llegar al conflicto. Este es un problema clásico de compartimentación. La guía está redactada como por capítulos estancos. Por allá en las primeras páginas te hablan del trámite de registro. Te dicen que es gratuito, que se hace en línea en 15 días hábiles, un detalle fascinante, por cierto. Sí, súper útil. Pero luego cierran esa puerta, caminan por un largo pasillo de pura teoría y ya en los últimos capítulos te abren la puerta de las disputas legales y los MASC. Al mantener estos dos mundos sin comunicación explícita, pues el texto fracasa en enseñarle al artista que el registro no es un simple trámite burocrático, sino su palanca de poder. El texto no enfatiza el poder disuasorio que tiene ese certificado. Esa es la clave, la diferencia entre el derecho declarativo y la estrategia accionable. El documento asume que como el registro en Colombia no es estrictamente obligatorio para tener derechos, es simplemente algo bueno de tener. Como un diploma más. Sí, pero en la vida real es la diferencia entre entrar a una batalla con los puños desnudos o entrar con una armadura completa. La sugerencia aquí es reestructurar drásticamente el flujo de la información. Sí, el registro debe posicionarse como el escudo fundamental antes de sentarse en la mesa del Centro Fernando Inestrosa. Exacto. Construyendo sobre ese punto, hay que crear un párrafo de transición que conecte ambos mundos explícitamente. Algo que sacuda al lector, que le diga sin rodeos, antes de solicitar una mediación, tu primera línea de defensa es tu certificado de registro. ¿Cambia toda la perspectiva? Totalmente. Llegar a una negociación con el certificado de la denuda en la mano cambia inmediatamente la dinámica, pues ya tienes una prueba irrefutable otorgada por el Estado sobre la fecha y la autoría de tu obra. Y al frasearlo de esa manera, inyectas urgencia. Le estás diciendo al creador que invertir 15 días en un formulario gratuito hoy le va a ahorrar años de desgaste mañana. Es el movimiento de apertura en una partida de ajedrez. Me encanta esa analogía del ajedrez. Y si ampliamos la mira, esta reconceptualización del registro impacta también en las reclamaciones internacionales. La guía menciona al final a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Sí, la OMPI. Para creadores con alcance global, las disputas cruzan fronteras. Si el autor logra conectar este registro local gratuito con cómo facilita enormemente la labor de mediadores y árbitros a nivel internacional en la OMPI, el documento se convierte en un plan maestro. Ese es el salto evolutivo que esta guía está pidiendo. Y, no estamos pidiendo que se deconstruya la precisión de su investigación legal. El soporte jurídico del material base es impecable. Absolutamente. El trabajo duro ya está hecho. Nuestro análisis busca derribar los muros que impiden al lector aprovechar ese conocimiento. Bueno, para recapitular ágilmente el valor del material y llevarlo al siguiente nivel, nuestras 3 sugerencias claves son: primero, traducir la terminología técnica a conceptos del día a día del artista. Segundo, proponer ejemplos y viñetas cotidianas específicas para ilustrar los beneficios de cada mecanismo de solución de conflictos. Y tercero, conectar estratégicamente el trámite de registro de la DNDA como el escudo principal antes de entrar a cualquier disputa legal. Queremos agradecer profundamente al autor por la dedicación a la protección intelectual en Colombia. Sí, es una guía indispensable. Invitamos cordialmente al oyente a implementar estas estrategias editoriales y, por supuesto, a enviar nuevamente su material para una futura revisión constructiva. Queremos que el creador sienta que el sistema fue diseñado para escudarlo y que su única responsabilidad sea crear.